Bueno, entonces el tema que nos eligió Diana, pues de restauración de canteras, ahí viene, pues tiene algunas implicaciones. Cuando uno habla de restaurar es como volver a su origen, lo cual no deja de ser falso, porque después de que uno hace una intervención, pretender borrar la huella, pues primero no es ético y lo otro no es fácil. Pues uno puede hacer camuflaje o cosas así. Entonces, las canteras, normalmente los terrenos ocupados por canteras, pues se busca un proceso de restauración de que logre sus funciones, digamos, del terreno, digamos, ecosistema, si queremos decirlo de esa manera, que logre seguir funcionando, porque la explotación de cantera es brusca. Es decir, uno saca la parte vegetal, saca el material, cambia la forma. Entonces, las canteras obviamente son necesarias. Ahorita más arriba hablamos de ello. Aquí estamos en un primer patio, porque este lote fue una cantera, en la cual las prácticas de restauración formal no se hicieron. Entonces aquí tenemos una restauración espontánea, con algunas ayudas chiquitas, ese gavión, algunas cositas, algunas siembras, unos trinchitos por ahí, que hacen parte de ese proceso de recuperar el terreno, pero no tanto la forma, sino su función. Es decir, que se logre, que siga siendo, pues, y la función de una montaña, pues tener una vegetación, producir oxígeno, es decir, eso uno busca que se logre. Entonces, pero al hacer una cantera hay procesos que quedan abiertos. Uno de ellos es la estabilidad del terreno. Y acá tenemos una situación compleja en la génesis de las canteras, en la parte de Bogotá, porque la explotación aquí se ha hecho, algunos dicen que antitécnica, pues yo pienso que no es antitécnico, sino es una técnica inconveniente, porque al fin de cuentas es una técnica, en la cual tú llegabas aquí a esta montaña, imagínensela acá, esto llegaba aquí, bajaba, esto donde están estos edificios era frente de cantera. Entonces estos edificios y otros altos que tenemos en todos los cerros de Bogotá se hicieron en excavaciones de canteras antiguas. Entonces, no sé, los arquitectos recuerden de pronto el acuerdo 6 antes del POT, que permitía que hubiera edificaciones de cualquier nivel con el fin de restaurar el terreno. Porque si uno las deja solas, genera problemas, es decir, se vuelven unos pasivos ambientales que llaman, y se vuelve un problema de estabilidad para toda la ciudad. Entonces, si uno hace una inversión, pongamos para un edificio, tiene recursos para hacer una obra de estabilización. Entonces ahí se preocupa uno más por estabilizar el terreno para proteger al edificio. Entonces si uno recorre la ciudad de sur a norte, entonces encuentra uno que en muchos de estos espacios de canteras, que pueden tener diferentes nombres, por ejemplo al sur tenemos los chircales, es donde se explota arcilla para hacer los ladrillos. Esa es una labor que se ha estado haciendo desde la colonia. Digamos, cuando llegó don Gonzalo Jiménez y se parqueó allá en el Chorro de Quevedo, ahí al lado, hizo sus 12 chocitas y la cosa, la madera la sacó de la montaña. Los robles salieron de la montaña, en aquella época había robles, y encenillos, salieron de allá. Entonces, la montaña le ha dado, ha dado la ciudad. Todos los recursos de la ciudad se han sacado de la montaña. Entonces, luego salieron las arcillas. Entonces, para hacer los ladrillos, las tejares se llamaban en aquella época, eran esas tejas delgaditas, y los ladrillos eran flaquitos. En aquella época eso se cocinaba no con carbón, sino con chilco. Chilco es una especie que por aquí había visto una el otro día, pero no la encuentro ahorita. Es una matica, un arbusto que se da aquí en los cerros, en los cuales tiene un alto poder calorífico. Entonces con él se cocinaba la arcilla para hacer los ladrillos. Entonces los ladrillos no eran tan gruesos como los que sacan ahora de 7x2x24, sino eran más flaquitos, como de 2 o 3 centímetros, eran allá, que se sacaban porque se podían cocinar con la cantidad de fuego, de calor que producía el chirco. Entonces de ahí viene el nombre de los chircales, porque al lado de la arcilla se sacaba, se molía, se cocinaba, entonces había que fomentar el chirco para poder hacer la labor. Entonces era una especie de medio sostenible el asunto para poderlo cocinar. Sin embargo, el hueco queda. Entonces cuando uno está explotando, dentro de 8 días Julio les va a mostrar que las rocas, que los macizos estos rocosos no son homogéneos. Entonces tú sacas la arcilla, pero en medio puede haber otros materiales que de pronto no son los más convenientes. Entonces esos se quedan por ahí. En estas más al norte, entonces se sacaban arenas. En otras se sacaba piedra.
Entonces de piedra sale cantera, en los cantos, de las arenas salen las areneras. Entonces uno tiene, por ejemplo, aquí más hacia el norte, en la zona norte de Bogotá, las 160, 170 y pico, eran las areneras. Entonces se explotaba la arena que se utilizaba para toda la construcción, para hacer los morteros, los pañetes, se sacaba de ese sector. De otros sitios se sacaba piedra grande y se trituraba. Entonces, por ejemplo, la cantera del Suque al sur, que explota unas rocas muy fuertes, entonces se sacaba el material para hacer los concretos. De Suba, por ejemplo, esa es una cantera del distrito, se utilizó y se sacaba el recebo, material que es una mezcla, de aquí también se sacó el recebo, que es una mezcla de diferentes materiales que se utiliza para hacer las bases de las vías. Entonces, buena parte de las vías hasta los 80 de Bogotá, de la obra pública, se sacaron de la cantera de Suba, sacó de allá. Entonces, claro, allá quedó un lindo hueco, ahora es el Parque Mirador de los Nevados. Y de sitios como este, de aquí también se explotaron recebos, porque la formación geológica acá, entonces tiene sucesiones de arenisca, arcillolita, que están ahí entremezcladas, ahorita en el camino las vamos a ver, y dentro de 8 días les van a explicar cómo, por qué están ahí de esa forma. Él está viendo propaganda ya. Entonces, el por qué se utiliza el material. Entonces, al hablar de la cantera, tenemos que tenía uno aquí la montaña, supongamos que la vía llega por ella, entonces llega uno a un sitio y empieza a hacer un patio, digamos esto que tenemos aquí. Este es un primer patio de una cantera. En aquel momento, en aquella época, la técnica para explotar las canteras, pues era sacar el material de apenas se llegaba uno a él. Entonces si tenemos aquí la montaña, tenemos allá, y vamos... Ah, no, claro, eso está ahí. Entonces se llega y aquí está el afloramiento rocoso, el material que se quiere sacar. Entonces allá se llegaba sin mayor dificultad, se llegaba al sitio, al frente, con un bulldozer, con las retroexcavadoras todavía no existían, o simplemente se hacía un hueco, una zapa, se llenaba de dinamita y ¡boom! Y entonces todo esto se caía. Entonces ya llegaban, entonces digamos que hacían la zapa aquí, un huequito. La zapa es un hueco de unos 60 centímetros de diámetro, unos 2 metros de profundidad, en la cual se metían unos 20, 30 tacos de dinamita. Luego se ponían algunas piedras, se le colocaba arcilla, se taponaba, se dejaba una mecha por ahí y alguien con un cigarrillo a cierta distancia le prendía la mecha y salía corriendo. Y luego esto explotaba. Y entonces, al hacer esta explosión, salía esta onda y esto se caía, todo esto, y quedaba aquí en este sitio donde arrancó. Entonces luego empezaban a llevarse ese material y se formaba el patio. Entonces ya tiene uno aquí este patio. Entonces muchas de estos fragmentos de roca que hay por aquí pueden ser producto de esa caída. Una vez se tenía ese primer patio, y aquí estaban aflorando los materiales, aquí estaban los materiales, entonces seguía el proceso de explotación de la misma manera. Iban tumbe y caiga. Entonces estaba lo otro hacia acá, entonces se caía. De abajo para arriba. Sí, normalmente uno hace las excavaciones de arriba para abajo y los rellenos de abajo para arriba. Pues es el sentido común. No es minería. Es el menos común de los sentidos. Ahora, estamos hablando acá, pues desde hace muchísimo tiempo, ese tipo de procesos. Si uno va a recurrir a, digamos, cómo debiera hacerse, y si repensamos ya en minería formal, ya con ingenieros de minas, donde ya se busca otro tipo de cosas, ya se busca, ¿un ingeniero de minas qué hace? Pues aquí está el material que se quiere sacar. Y aquí hay un material que a él no le interesa. Entonces se busca hacer una excavación de cierta manera que le permite sacar el máximo volumen que necesita con el mínimo que no necesita. Esa es la función que hace, y que esto no se le venga encima. Entonces se busca cierta estabilidad y se va generando un talud final. Entonces ustedes de pronto ven en algunos sitios que se ve todo como terraciadito, con escalitas, con drenajes, etc. Incluso algunos les ponen elementos verdes, a veces pintados. Sí, no, si ustedes recuerdan, por allá en la 163, hace unos años, hubo una orden del distrito de que había que poner eso verde. El administrador no tuvo empacho en llegar, mandar con unos de estos de fumigar, con pintura verde, y pintó eso de verde. En la 120. No, más al norte, fue en la 164, ahí en Boca Colina. No, aquí tenemos Bosques del Mirador. Ah, también, bueno.
Entonces la práctica pues ha tenido esto y se pone verde el asunto, pues literalmente. Hay otra forma de ponerlo verde, por ejemplo esta. Entonces, es decir, esta vez está hecho el hueco, entonces tenemos que se nos desaparece la montaña y entonces ya tenemos, si fue hecha en orden fue algo así, si fue hecha en desorden tenemos algo así. La gran mayoría fueron en desorden. Y a ustedes me toca repetir el cuento ahorita. Sí, bueno, con las graditas por aquí era en orden y así de esta manera con un talud empinado arriba es en desorden. Cuando queda algo así, con una pendiente empinada, esto se agrieta. Entonces se forman unas grieticas. Y esto más o menos tiene una influencia de aquí hasta por acá, que es, si lo llamamos la altura H, esto puede ser 1.5 H. O sea, 1,5 veces la altura de lo que uno tumbó hacia atrás va a quedar en problemas. Entonces de ahí tenemos muchos de los problemas de estabilidad de la ciudad, de las laderas. Por allá en los años 80, 90, aquí en Bogotá todavía no había el plan de ordenamiento territorial, pero entonces el Consejo generó un acuerdo, que fue el Acuerdo 6, pronto los arquitectos, ¿cuántos habrá por acá de la época? Se acuerdan que entonces había una parte en el Acuerdo 6 que decía que en terrenos de antiguas explotaciones se puede trabajar con cualquier altura. Entonces de ahí surgieron todos los edificios que tenemos en la montaña. La razón era que si yo no hago nada, aquí estoy generando unos problemas de inestabilidad grandísimos, que el distrito, que la ciudad quizá no los pueda recuperar. Pero si yo permito que se haga aquí un edificio, él va a hacer lo que sea para no tumbar el edificio, para que el edificio de la montaña no se lo tumbe. Entonces empezaban las obras de restauración, de terraceo, lo que se llamó la recuperación morfológica, que era seguir explotando en la cantera hasta llegar a una forma... No hables del pasado. Teóricamente no debiera seguir. Pero sigue. Entonces, ese proceso, bueno, lo pueden ver allá en el Cedro, si queremos poner nombres propios. Para ver un deslizamiento bien grande. Entonces, el proceso ya se hace, entonces tú empiezas desde la parte de arriba, ya como hacen los ingenieros de minas, a bajar esto, y llegas a tener un área más grande. Entonces ya se busca un talud que sea estable. Es una forma de restaurar porque es restaurar la estabilidad. Es decir, de que no se vaya, de que no se siga cayendo. Quizá la función no sabría si la esté restaurando. Si se hacen ciertas cosas, sí. Entonces, este proceso pues lleva, porque aquí en esto se van a construir edificios y hay que protegerlos. Entonces, si aquí no se hiciera nada, no había quien hiciera esto, excepto que quisieran explotar el material, que tiene un valor importante. Pero también, al hacer el Acuerdo 6, lo que hacía era que al hacer esta inversión, entonces, por ejemplo, se hicieron aquí el edificio de La Peña, se hizo aquí Buenavista del Refugio, estos que tenemos aquí al frente, y otros aquí un poco más allá. Entonces hubo una gran urbanización en los 80 de los cerros de Bogotá, con edificios en los cerros, en antiguos huecos de cantera, como una, llamémoslo, una técnica de restauración. Entonces se le cambia el uso y se recupera la estabilidad y se lo